Segundo libro de Samuel. El rey David. Primera división. David reina sobre Judá. Por la hermana Mónica Díaz. Parte 2. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la primera división del libro segundo de Samuel, donde vemos a David que reina sobre Judá, desde los capítulos 1 al 4, y ahora contemplaremos el capítulo 2, David en Hebrón, la primera parte. En las consideraciones de la introducción del segundo libro de Samuel y del primer capítulo, hemos visto la presentación de este carácter único en David y lo que en verdad le hace grande, lo cual fue su dependencia constante al Señor. Ahora sabemos por qué Dios pensó tanto en él. Tengamos a bien recordar esta parte de él cuando continuemos avanzando en nuestras lecciones posteriores. Pues, desde los capítulos 3 al 5 tenemos un periodo de transición. Ahora nos situamos ante los eventos que tomaron lugar en los primeros 7 años de reinado de David, en donde Israel, en su mayor porcentaje, fue fiel a la casa de Saúl. Sin embargo, un pequeño remanente recibió a David como rey. Esta fue la casa de Judá. Leemos en 2 de Samuel capítulo 2, verso 1 al 4, donde hallamos la mención del recibimiento y ungimiento de David por medio de Judá. Verso 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Verso 2. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Verso 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Verso 4. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. En 2 de Samuel capítulo 2, verso 11 leemos: y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. En esta lección, David demuestra además que él es el hombre de Dios. Él muestra humildad y dependencia que son verdaderamente notables en un siervo de Dios. Él fue sincero en su humildad. Su predecesor, Saúl, fue aparentemente humilde en el comienzo de su reinado, pero los acontecimientos posteriores demostraron que su humildad fue solo una máscara temporal que abarcaba un codicioso corazón. David no era así en lo absoluto, era un hombre espiritual. Esta no era la primera vez que David había consultado al Señor. Era su costumbre consultar al Señor, cosa que hacía antes de cualquier movimiento. Su vida nos enseña el valor de la dependencia al Señor en todos nuestros caminos. Hubo un par de veces cuando David actuó impulsivamente y tuvo que afrontar las consecuencias. Dios no dejó a su querido, amado, el cual es el significado de David, ser descuidado en ninguna manera. David dejó saber de inmediato si en algo él había disgustado a su Señor. Esta fue, en verdad, la gracia del Señor. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si aprendemos esta realidad a través de estas lecciones, entonces toda la dedicación y el tiempo habrá valido la pena. Vemos claramente cómo Dios no se equivocó en la elección tocante a David. Tampoco deja a sus santos sin descuido. Él es celoso de su victoria. Es verdaderamente bello cuando aprendemos a depender enteramente del Señor en todo, incluso como David aprendió. Dios sabía que el corazón de David se estableció y que en todos los sentidos siempre anheló agradarle en todo. Dios meticulosamente había entrenado y dirigido a David con ternura a través de cada experiencia. Por tanto, ahora depende de David, el depender de Dios como rey de Israel en todas las cosas para que la fidelidad de Dios se haga claramente notable. Todo este entrenamiento fue para ilustrar al Hijo amado de Dios, el Señor Jesucristo, y en la vida de David ha de manifestar la victoria de una vida enteramente dependiente. Nadie menospreciará a David. Dios ciertamente no lo hizo. David se dio cuenta que con la muerte de Saúl, él se convertiría en rey sobre Israel. Sin embargo, no forma una comisión con valentía para declarar que Israel debe someterse a él de rodillas. No olvidemos que David ha estado en el exilio durante bastante tiempo y que también el pueblo ha amado y respetado a Saúl. ¿Cómo podría haberse esperado que ellos dejaran de lado la lealtad al rey Saúl y aceptar a su enemigo como su gobernante y rey?
David sabía esto también y tuvo el acierto, el buen sentido de dejar las cosas en las manos de Dios. Él ha esperado de Dios para poner las riendas, es decir, el dominio del gobierno en sus manos. Dispensacionalmente, a este respecto, así como otros, es el tipo perfecto de Cristo, quien reinará sobre la tierra. Él está esperando a la diestra de su Padre hasta que Dios le diga: es tiempo, sube. El rey ya ha sido ungido, incluso como David lo había sido, pero él está esperando pacientemente para escuchar la voz de Dios. David no se movió hasta que él supo toda la voluntad de Dios, pues él no podía cometer ningún error en esta trascendental crisis. El Señor sabía que el pueblo de Israel aceptaría a David como rey. Recordemos que Dios ve el fin desde el principio, por lo que la forma sabia de David de dejar que Dios decida por él fue correcta. ¿Cómo son de diferentes los gobernantes de hoy, verdad? Asimismo, hubo muy pocos reyes de Israel que mostraron la misma lealtad a Dios como lo hizo David. Cuando el Señor le dijo a Hebrón, David fue a Hebrón en completa obediencia. El significado de esta ciudad es muy significativo y así lo narra la historia. Hebrón significa comunión. David tuvo una constante comunión con el Señor en todo momento. Estuvo en comunión con el Señor todos los días, por lo que fue una cosa fácil para él averiguar la dirección de Dios. David preguntó y Dios contestó. Así David fue rey sobre Judá y él es ungido por segunda vez rey. Primero, en 1 Samuel capítulo 16, habíamos considerado que David fue ungido por primera vez por medio de Samuel, según la voluntad perfecta de Dios. Posteriormente a esto, David pasó muchos años de rechazamiento y persecución, y es en esta ocasión realmente cuando comienza el tiempo de reinar. Segundo, él comenzó a reinar en Hebrón sobre la casa de Judá al cabo de 7 años y 6 meses. Tercero, sin embargo, cuando es ungido por rey por medio de los ancianos por tercera vez, fue que él comenzó a reinar sobre todo Israel. En muchos puntos de vista, David representa a Jesús, quien fue ungido por Dios. Así es la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue ungido hace mucho tiempo ya para ser rey. No obstante, el tiempo de su reinado aún no ha llegado, pues estamos en el tiempo de su rechazamiento. Recordamos que David venció al gigante Goliat, y aunque fue respetado al principio, luego hallamos el rechazo y persecución hacia su persona y ungimiento. Dispensacionalmente, Jesús venció a Satanás, antitipo de Goliat, y así libró a la nación de Israel, pero ellos le rechazaron como su rey. Sin embargo, un remanente aceptará a Jesús cuando termine esta época de la gracia. Luego Jesús tomará lugar en Hebrón, que está en los cielos, al comienzo de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 6 nos habla de las tinieblas de la noche, lo que tendrá su cumplimiento en los restantes años de la gran tribulación. Después de eso, Jesús vendrá y será revelado a Israel como el Rey verdadero y también ante las naciones como Señor de los señores. Leemos 2 de Samuel capítulo 2 verso 2. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. En las 2 esposas de David hallamos también hermosas enseñanzas, Ahinoam y Abigail. Ahinoam significa hermano de simpatía, de placer, hermano del agrado, hermano deleitoso, hermano de gracia. Abigail significa padre de alegría, padre de gozo. Ahinoam nos habla de la gracia y Abigail nos habla del gozo. Hay muchas lecciones personales que podemos derivar de estos estudios. Así como en el reino de David hallamos estas virtudes, también lo será en el reino de Jesús, un reino de gozo y gracia. Así como la nación de Israel no aceptó a David al principio, así fue también con el Señor Jesús en su primera venida. Mas al venir por segunda vez, ellos tendrán la revelación de Jesús ungido y lo reconocerán como su rey. Pueden leer Apocalipsis capítulo 1, verso 7. No solo sus 2 esposas lo acompañaron, sino también el valor de los hombres que con él habían compartido el rechazamiento. Leemos en 2 de Samuel capítulo 2, verso 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Aquellos que compartieron su rechazo, ahora comparten su exaltación. David recuerda a los fieles guerreros que pidieron nada más que estar con él en el exilio. Él nunca ha coaccionado ni persuadido a ninguno de ellos hacia su persona. Ellos eligieron estar con él en cualquier situación, si él estuviese escondido en una cueva o si bien peleando en el campo de batalla. Ellos sabían que Dios le había ungido para ser rey y ellos
también estaban esperando para que Dios lo pusiera en el trono. Esta es una imagen gloriosa de Cristo y los que son fieles a Él en tiempo de su rechazamiento. Así como hubo unos pocos que tuvieron la revelación que Jesús iba a ir a la cruz, pero que volvería nuevamente. También hay hoy un pequeño grupo durante esta dispensación que saben que Jesús muy pronto volverá en cumplimiento a la palabra de Dios, esperando el arrebatamiento de los fieles de la iglesia hasta la implantación de su reino con poder y gran gloria, y no ya en su rechazamiento. Sin embargo, estos están esperándolo muy atentamente. Lo han expresado en su andar con Él, y a pesar que sufren situaciones y privaciones, sin embargo, aman a su líder. Estos fieles serán exaltados cuando Jesús sea entronizado. Ellos no solo estarán en la ceremonia, sino que serán parte de ella como la esposa del Cordero y compartirán con el Señor su exaltación, cuando obtengan la corona de autoridad sobre sus cabezas. Esta escena es examinada por nosotros en Apocalipsis capítulo 4 y 5. ¿Quieres ser parte de esta compañía? En verdad, no deje pasar la oportunidad. Allí se da a Cristo la autoridad en el cielo primeramente antes de su esposa y sus hombres. Pueden leer también Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 19, que nos indica que la compañía innumerable tiene el privilegio de ver esta coronación, mientras que los habitantes del mundo no son conscientes de lo que está teniendo lugar en el cielo. Leemos en 2 de Samuel capítulo 2, verso 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Esta es la segunda vez que David había sido ungido, pero hay una tercera vez de los cuales vamos a tomar comentario más tarde. En 2 de Samuel capítulo 2, verso 11 leemos: y el tiempo que David fue rey en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Él no asumió la autoridad sobre toda la casa de Israel a la misma vez. Hubo una muy buena razón para ello en tiempo de David, aunque el rey Saúl estaba muerto, pero su casa, la de Saúl, todavía tenía cierta autoridad. Ellos fueron arraigados en el reino de Israel. Aunque Jonatán, el aparente heredero al trono, había muerto, hubo otro hijo de Saúl que aún vivía. Hubo también un poder detrás del trono que aún quería mantener el mismo lugar que tenía en virtud de Saúl, y su nombre fue Abner. Su significado de su nombre es: Padre es una lámpara. Como vemos a través de los versos restantes de este capítulo, una guerra civil fue evitada por algunos sabios debates. En nuestra lección última, en el capítulo 1, comentamos sobre la lealtad de Jonatán a su padre en lugar para con David. Jonatán amaba a David como su propia alma y sabía que él mismo nunca subiría al trono en la voluntad perfecta de Dios. Jonatán es desacreditado por no seguir a David en el exilio, para luego compartir el trono con él. Pero también podemos ver que si Jonatán se hubiese mantenido vivo en esta época, David no habría sido tan fácilmente aceptado por los hombres de Judá. Su lealtad se habría dividido y esto podría haber causado una escisión, es decir, un distanciamiento entre David y Jonatán. Podemos expresar que sabio es nuestro Dios. Es así que Dios obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue la voluntad de Dios que David ascendiera al trono, y él se encargó de que nadie obstaculice ese fin. Vemos el mismo propósito de Dios en lo que respecta a su Hijo Jesucristo. Se ha decretado que Jesús reinará en el trono de David, y aunque los hombres se niegan a creer esto, y aunque activamente se opongan a este cambio, la voluntad de Dios será efectuada. Dispensacionalmente, leemos nuevamente en 2 de Samuel capítulo 2, verso 11, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. El reinado de David en Hebrón durante 7 años y 6 meses son imágenes del reinado de Jesucristo en los cielos, cuando la tierra sufrirá el dolor indecible de la tribulación. Esto será un tiempo inestable, será un periodo de transición del dominio del hombre al dominio de Dios, del mismo modo que ocurrió con David. Este será el periodo de tiempo de asumir el lugar que Dios le dio a él, lo que será asimismo con Jesucristo. Él reinará en el cielo antes que el mundo reconozca este hecho. Cuando Dios ponga a su Hijo en el trono en el cielo, los tiempos de los gentiles habrán completado su mandato. El rey será rey sin reino, ya que las naciones no reconocerán que Jesús es el legítimo heredero al trono de este mundo y ofrecerán resistencia.
Ellos serán los usurpadores durante este periodo de tiempo, pero Jesús tomará su lugar legítimo en los asuntos de esta tierra, pues esta es la voluntad perfecta de Dios. Y aunque la nación de Israel lo hubo rechazado como su rey en su primera venida, Él retornará con gran poder y gran gloria. E Israel le reconocerá que este es aquel a quien ellos le traspasaron. Y ahora sí leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué maravillas hallamos contenidas en este segundo libro de Samuel. Cuán grande es nuestro Dios, quien sabe el fin desde el principio, dejando en su palabra los acontecimientos que muy pronto han de suceder. Es nuestro anhelo que los ojos del entendimiento sean alumbrados para comprender fehacientemente la perfecta voluntad de Dios en este tiempo presente y en los tiempos del fin. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.